¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Una Historia, un Café, el espacio en el cual contamos historias o fragmentos de la historia de nuestro país, con la intención de llevarles a todos ustedes ese conocimiento y que de una forma amena conozcan un poco más los acontecimientos más importantes de Honduras. Hoy traemos un tema bien interesante y es Marco Aurelio Soto. ¿Quién fue Marco Aurelio Soto? Vigésimo y vigésimo primer presidente constitucional de Honduras. Uno de los impulsores o de los que con mayor ímpetu introdujo una reforma liberal en nuestro país y que marcó un antes y un después en la vida de nuestra Honduras. Para hablar un poco de este tema tenemos a don Mario Argueta. Él es historiador, bibliotecario y columnista. Él tiene conocimiento sobre este tema que abordamos en esta ocasión y le agradecemos que haya abierto las puertas de su casa para que podamos conocer un poco de este tema. Doctor, es un placer para mí estar con usted en esta ocasión. Para mí un honor, muchas gracias. ¿Qué podemos hablar de Marco Aurelio Soto? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que da? Sabemos que nace aquí en Honduras, sin embargo, a temprana edad se traslada a Guatemala. Allá desarrolla una carrera no solamente en la Universidad de San Carlos de Borromeo, sino también en el área política. Cuéntenos un poco más, doctor. Con mucho gusto. Tanto Soto como su primo Ramón Rosa tuvieron la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho en Guatemala. Allá fueron influidos por la filosofía positivista, que era la filosofía de moda para las últimas décadas del siglo XIX. Pero, como usted bien lo dijo, no solo se formaron académicamente en Guatemala, sino también política y administrativamente. ¿Por qué? Porque el gobierno liberal guatemalteco de Miguel García Granados los contrató para que trabajaran en la reforma liberal guatemalteca, ocupando puestos de importancia en la Secretaría de Gobernación. Esta etapa guatemalteca de Soto y Rosa es importante porque allí adquirieron no solo conocimientos teóricos en derecho y en filosofía, sino además conocimientos prácticos en el arte de gobernar. Y esos conocimientos y esa visión positivista la van a aplicar a su regreso a Honduras a partir de 1876. Allá funge como ministro, primero como viceministro de Gobernación, sí. Luego pasa a ministro de Gobernación. Sin embargo, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, sí. Ya pasa a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Educación. Así es. Y es este mismo el que los impulsa a venir a Honduras y a tomar el poder en el mismo que se hizo en Amapala. Pero además quiero agregar que Ramón Rosa empezó a ejercer periodismo y literatura en Guatemala y continuó ambas carreras, literatura y periodismo, en Honduras. ¿Cómo fue ese paso de Marco Aurelio Soto de Guatemala a Honduras, impulsado por Justo Rufino Barrios? Sí, impulsado por Barrios de Guatemala y también contando con el apoyo del presidente salvadoreño Saldívar. Contando con ese apoyo político y militar de Guatemala y El Salvador, es posible que lleguen a Honduras y que el régimen conservador de José María Medina acceda a que estos dos jóvenes, me atrevo a decir que Soto fue el presidente más joven que ha tenido Honduras, estos dos jóvenes, repito, Soto y Rosa, lleguen a ocupar la presidencia.
desde 1876 hasta 1883, impulsando la primera etapa de la llamada Reforma Liberal. Este fue un movimiento a nivel continental que empezó en México con Benito Juárez y su equipo de colaboradores, Ignacio Comonfort, por ejemplo. Continuó después en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Suramérica, de modo que la Reforma Liberal fue un movimiento a nivel latinoamericano. En Guatemala se casa con Celestina Mijango. Así es. ¿Tuvieron hijos? Teresa Mijango, sí. Tanto Soto como Rosa contrajeron nupcias en Guatemala y sus descendientes, por lo menos del lado de Ramón Rosa, permanecieron en Guatemala o regresaron a Guatemala tras el fallecimiento prematuro de su padre. A propósito, quiero decirle, Ramón Rosa nació en el edificio que durante muchos años ocupó el Cine Clamer en el centro de la ciudad en el año histórico de 1848. De modo que hoy, 2008, estamos conmemorando los 170 años del nacimiento de este ilustre hondureño. Okay. Entonces, hablábamos de la esposa de Marco Aurelio Soto. ¿Eso trajo problemas cuando Marco Aurelio Soto viene a Honduras por esa comunidad elitista que existía en la Guatemala o mejor dicho, en la Comayagua de ese entonces? Se dice que sí, que la alta sociedad de Comayagua dio de menos a esta dama guatemalteca, pero lo que verdaderamente antagonizó a la sociedad de Comayagua fueron dos acontecimientos. Uno, el traslado de la documentación colonial y republicana de Comayagua a Tegucigalpa, labor que tuvo que hacer en horas de la madrugada el padre Ramón Antonio Vallejo, uno de los más cercanos colaboradores del gobierno de Marco Aurelio Soto. Y el otro hecho que molestó a la sociedad de Comayagua fue el traslado de la capital hondureña de Comayagua a Tegucigalpa en 1880. Es interesante que este decreto dice que el traslado de la capital a Tegucigalpa se hace por ahora, dando a entender que podía volver a Comayagua o que la capitalidad de Tegucigalpa era algo provisional, algo que no ocurrió. De modo que estos fueron los dos acontecimientos que antagonizaron y revivieron la rivalidad tradicional entre Comayagua y Tegucigalpa. Despejemos esa duda de por qué se traslada a la capital. No sé si hay algún documento que lo especifique, pero entre ellos se menciona a esa rivalidad que existía con la esposa de Marco Aurelio Soto. Otros señalaban por los intereses económicos que Marco Aurelio Soto tenía en San Juancito. ¿Qué de verdad existe en todo esto? Sí, se afirma, bueno, existe un documento, el decreto de traslado de la capital. Ese decreto pues fue publicado en la Gaceta, el diario oficial. Usted bien lo dice, Soto formó parte del grupo de accionistas de la empresa minera estadounidense Honduras and New York Rosario Mining Company, fundada en 1880. Soto pasó a ser un importante accionista de esta empresa, cuya mina se ubicaba en San Juancito, cerca de Tegucigalpa.
Entonces se afirma que para tener un mayor control sobre las exportaciones de plata y oro desde San Juancito hacia el sur de Honduras para llevar este mineral a California, que por esa razón Soto determinó trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa, un factor económico básicamente. ¿Cómo o qué propicia el rompimiento, o mejor dicho, que ya justo Rufino Barrios no fuera el protector de Marco Aurelio Soto? Porque eso lo hace caer en desgracia, tanto con el gobierno de El Salvador como el gobierno de Guatemala. Y esto también propicia a que José María Medina se levante en armas en contra de Marco Aurelio Soto. Efectivamente, justo Rufino Barrios pretendía ser el árbitro de la política centroamericana, no solo de Guatemala. Y esto no era casual, porque durante el periodo colonial y durante el siglo XIX, la nación más rica, más poderosa, con mayor población, era Guatemala. Guatemala había regido los destinos de Centroamérica bajo el régimen conservador de Rafael Carrera. Y ahora que los liberales guatemaltecos están en el poder, a partir de 1871, también Guatemala aspira a ser el árbitro de la política centroamericana. Pues bien, Barrios pretende reunificar a Centroamérica por la vía militar. Para ese propósito, solicita el respaldo del gobierno de Soto. Soto se percata de que una reunificación de Centroamérica por la vía militar va a ser resistida, va a ser rechazada por los otros estados de la antigua República Federal de Centroamérica. Y así ocurrió. Cuando justo Rufino Barrios se pone al frente de un ejército e invade El Salvador, al poco tiempo de haber invadido El Salvador, una bala perdida acaba con su vida. Y con la muerte de Barrios termina este intento de reunificar militarmente a Centroamérica. Pero antes de invadir El Salvador, cuando Barrios se percata que Soto no va a colaborar en este proyecto de reunificación, rompe con Soto. Y era tal la influencia de Barrios que Soto se vio obligado a renunciar a la presidencia y se traslada a California. Tenía bienes raíces en California y eventualmente decide establecerse en París. En tanto, su primo Ramón Rosa permaneció unos meses en Costa Rica y luego regresa a Honduras, donde fallece prematuramente. Usted afirmó el intento de alzamiento del expresidente José María Medina. Para esta época, Medina ya era un anciano y, en mi opinión, Soto se excedió con demasiada severidad al procesar a Medina por este intento de alzamiento, y el juicio que se le sigue lo condena al fusilamiento. Hubiera sido mejor ser magnánimo con un anciano y respetarle la vida, pero fue fusilado, y este es uno de los aspectos que siempre se le criticaron al gobierno de Soto. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a hablar un poco de ese proceso de reforma que llevó a nuestro país el gobierno de Marco Aurelio Soto, y ese segundo proceso de reelección que vivió este gobierno allá por 1881. Ya regresamos.
El Banco de las Estrellas es uno de los principales atractivos turísticos del refugio de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, una riqueza natural amenazada por las malas prácticas de propios y visitantes. No nos unamos al deterioro y explotación de estos recursos marinos que pueden desaparecer. Pensemos diferente, actuemos diferente. Una campaña de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UCAD, ICF, Marfón, Municipalidad de Trujillo y este medio de comunicación. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos hablando sobre Marco Aurelio Soto, ese gobierno, dos periodos, bueno, el segundo no lo terminó, pero que significan mucho para nuestro país a raíz de los profundos cambios que se realizaron desde que asumió la presidencia de Honduras. Cuénteme ese proceso de reelección de Marco Aurelio Soto. Allá por 1881 se presenta a unas elecciones contra contendientes que a la hora de la hora pues no le hicieron mucho peso en ese proceso. Así es. Y hay que destacar que desde su primer periodo presidencial, Soto, con la colaboración decisiva de Ramón Rosa, implementaron el primer intento de modernización de Honduras por la vía capitalista. La labor que realizaron de 1876 a 1883 es impresionante. Por ejemplo, no solo en la parte jurídica, una nueva constitución de contenido liberal positivista, sino los códigos. Eso por una parte. Por otra parte, la modernización del ejército, la supresión momentánea de las guerras civiles, la construcción de edificios, por ejemplo, el Hospital San Felipe, que estaba ubicado inicialmente en lo que después se llamó el Palacio de los Ministerios. ¿No era el Hospital General ese? El Hospital General, ajá, exacto, sí. La construcción del Archivo Nacional, cuyo primer director fue el ilustre ex sacerdote y abogado Antonio Ramón Vallejo. La construcción de la Oficina de Estadística, del Correo Nacional, la construcción de algunos caminos. Toda esa labor es para su época impresionante. El telégrafo también, ¿verdad? Se hizo los primeros tendidos para el telégrafo. Para el telégrafo, las primeras líneas telegráficas. Además, se renovó la educación a nivel primario, secundario y universitario con el Código de Instrucción Pública y se implantó en la enseñanza en sus distintos niveles el sistema positivista para desterrar la enseñanza medieval, la enseñanza escolástica y fomentar la investigación y la ciencia, descartando el dogmatismo para dar paso al cuestionamiento, a la búsqueda de la verdad mediante la ciencia, ya no mediante el dogma. Así lo dice de una manera muy clara Ramón Rosa en su célebre discurso pronunciado cuando se reinaugura el año lectivo en la Universidad Central, antecesora de la actual Universidad Nacional Autónoma. De modo pues que el gobierno de Soto y su secretario general, Ramón Rosa, fue una primavera, una renovación institucional y cultural en la Honduras de esta época, que era una Honduras fragmentada territorialmente, una Honduras
aislada del resto de los países centroamericanos por su carácter montañoso, y debo decir de que al analizar este primer intento de reforma liberal, debemos de tomar en cuenta no solo a Soto y a Rosa, sino a todo un equipo de jóvenes, la mayoría, que colaboraron con ellos. Este equipo de hombres que colaboró con Soto y Rosa fue llamado por el maestro Ramón Oquelí una generación decisiva. ¿Quiénes integraban esta generación? Ya mencioné al presbítero Antonio Ramón Vallejo, también Adolfo Zúñiga, que posteriormente fue rector de la Universidad Central, a Luis Pográn, que posteriormente fue presidente de Honduras, a Terencio Sierra, a Policarpo Bonilla, jóvenes aún, al historiador Rómulo Ernesto Durón, posteriormente rector de nuestra universidad, que fue uno de los discípulos más notables de su maestro Ramón Rosa. De modo pues que al hablar de la reforma liberal debemos de hablar de todo un equipo de hombres que impulsó este proceso. Ahora, quiero hacer referencia a una pregunta que yo me la he formulado. La reforma liberal hondureña empieza con Soto y Rosa, pero ¿cuándo terminó? Marcos Carías, brillante historiador hondureño, sostiene la tesis que yo comparto, que la reforma liberal termina con el abogado y general Tiburcio Carías. ¿Cómo es eso?, se dirán. Pues bien, en muchos aspectos, don Tiburcio Carías fue liberal. Por ejemplo, en la separación Iglesia y Estado, que ahora lamentablemente ya no se conserva el principio de la separación Iglesia y Estado, ni el principio del laicismo en la educación. Entonces, si la reforma liberal empieza en 1876 con Soto y Rosa, termina el 1 de enero de 1949, cuando don Tiburcio Carías le entrega la presidencia a su sucesor, Juan Manuel Gálvez. Otro aspecto en que usted puede percibir una continuidad entre Soto y Carías es en el tratamiento a la inversión extranjera. Tanto Soto como los presidentes que continuaron la labor de la reforma liberal hasta Carías pensaban que el progreso de Honduras solo podía ser si se atraía inversión y capital y tecnología extranjera. En lo que fallaron nuestros gobernantes de Soto hasta la fecha es que se excedieron en dar concesiones y privilegios al capital extranjero, dando incluso más de lo que pedían estas poderosas empresas extranjeras, que además intervinieron en la vida política interna de Honduras, apoyando a uno u otro partido político, fomentando de esta manera las guerras civiles en Honduras. Además, en el caso de las empresas bananeras, llegaron a controlar la región más fértil del país, la costa norte. Sí. Se inició un proceso de embellecimiento de las calles, de los parques, de las avenidas, la colocación de estatuas como la de estatua de Francisco Morazán en el Parque Central, sí, la de Valle, la de los bustos de José Trinidad Cabañas, sí, José Trinidad Reyes, sí, también las estatuas de la que está en el Parque La Libertad, creo, ¿verdad?
La de Ramón Rosa, no, ¿de quién es la que está en el Parque de la Libertad de Comayagüela? No, Okay. En el Parque de la Libertad es muy Ok, más adelante. Pero sí se coloca la de las 4 estaciones que también está en el Parque Central, ¿no? Así es. Debo recordar que además de fundar el Archivo Nacional, también se fundó la Biblioteca Nacional. Y al padre Antonio Ramón Vallejo se le encargó que escribiera la historia de Honduras, y él lo hizo. Rosa, además de ser político, como ya le dije, fue escritor, y debemos a Ramón Rosa las biografías de varios personajes, entre ellos Francisco Ferrera, Morazán, que quedó inconclusa, nunca la pudo terminar, la biografía del padre Reyes, la biografía de José Cecilio del Valle, de modo pues que cuando analizamos la labor de Rosa debemos de abarcar a Rosa político, a Rosa orador, porque fue un brillante orador, a Rosa periodista, que fundó el periódico La Paz y la revista literaria Huacerique, a Rosa biógrafo, a Rosa ensayista, y debemos a don Juan Valladares y a Rafael Eliodoro Valle haber recopilado una parte de los escritos de Ramón Rosa en 1948, cuando se conmemoró el primer centenario del nacimiento de Rosa, en 2 tomos que intitularon Oro de Honduras. Posteriormente, Marcos Carías hizo otra recopilación de ensayos, discursos y biografías de Rosa, editado por la editorial Guaymuras. Hay algo, y yo lo comentaba con usted antes de iniciar el programa, es que cuando uno mira la trayectoria, el gobierno de Marco Aurelio Soto, e incluso hasta su muerte, no puede dejar de pensar en Porfirio Díaz, el presidente sí, que gobernó México durante, creo que alrededor de más de 20 años. 30 años. Ese proceso reformista, ese proceso adelantado, ese proceso progresista, todo eso es muy parecido, ¿no? Sí, porque como le dije, la reforma liberal fue un proceso continental, iniciado en el México de Benito Juárez, continuado por Porfirio Díaz en México. Luego ese proceso viene a Centroamérica, luego a Suramérica. Sí, pero hay algunas diferencias. Es cierto que tanto Soto como Porfirio Díaz pensaban que el progreso de sus países solo era posible atrayendo al capital, a la tecnología y al conocimiento de países extranjeros, que en ese momento el país más influyente era Inglaterra por una parte y Estados Unidos por otra. Pero hay otra diferencia. Porfirio Díaz se perpetuó en el poder para convertirse en un dictador, y fue la Revolución Mexicana, iniciada en 1910 bajo el grito sufragio efectivo y no reelección, que derrocó a Porfirio Díaz. Como usted bien me lo recordaba, tanto Díaz como Soto fallecieron en París. Así es. Doctor, yo le agradezco mucho que nos haya regalado este espacio, este tiempo para que hayamos hablado, aunque sea de manera superficial, sobre la vida de Marco Aurelio Soto. Prometo que vamos a hablar de Ramón Rosa más adelante también, porque él es otro personaje rico en historia y definitivamente sí, hay mucho que contarle a la gente sobre Ramón Rosa. Y yo agradezco a usted y a su equipo el haberme dado esta oportunidad y contribuir de manera muy modesta a que conozcamos
a estos ilustres compatriotas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. La invitación queda extendida para la próxima emisión de Una Historia, un Café a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Nos vemos en la próxima.